Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, compartir testimonios de conversión, música, noticias. Como siempre digo, la gente dirá, Miguel siempre repite las cosas todos los días, pero es la realidad. Nada de esto es actuado ni es un invento. Siempre digo lo mismo porque es que me siento emocionado, me siento honrado cada día que me comparto acá con ustedes un testimonio cuando recibimos una formación, una catequesis de algún sacerdote, de algún apologista, porque para mí también cada día que me siento acá, pues es formarme, es fortalecer mi fe, edificar mi fe. Por ejemplo, ayer tuvimos un gran testimonio, o sea, impactante, donde una chica de acá, precisamente de Colombia, influencer, con un testimonio muy impactante, hablando inclusive de posesiones demoníacas, brujería, y por misericordia de Dios fue liberada y hoy en día pues es testimonio vivo del amor de Cristo en la Eucaristía. Así que pues si no han visto este video, pues al finalizar pueden ver el último video que fue la noche de ayer para que también puedan ver este impactante testimonio. Ya de hecho tenemos nuestro invitado acá conectado, que también, pues como vieron en el título, también son pues historias y testimonios fuertes porque el Señor pues se vale también pues de estas cosas para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia. Pero pues ya antes de presentárselos, quiero que pues comenten en los comentarios de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando. Recuerden siempre las 3 acciones: darle like, comentar y compartir, porque de esa forma pues me ayudan a que el video llegue a más personas. Así que recuerden darle like, comentar de qué ciudad se están conectando y de qué país, y también compartir el video. También quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 de la comodidad de tu casa, y lo puedes hacer a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Allí puedes inscribirte en la Escuela Apologética Católica DASAM y también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde vas a aprender temas como bautismo de bebés, Eucaristía, virginidad perpetua de María, purgatorio, todos estos temas que a veces vienen los hermanos separados protestantes a querer confundir a los católicos. Y si tú no estás formado, instruido, puedes caer en alguna de estas sectas protestantes. Para que no te pase, este libro lo puedes conseguir también en www.defiendetufe.com. Porque ahora sí les vamos a presentar a nuestro invitado de la noche de hoy, nuestro hermano Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Buenas noches. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches a todas las personas, a todos los seguidores que se conectan a esta hora, a este live. Y bueno, que todo sea para la mayor gloria de Dios, que sea nuestro Señor Jesús y la Virgencita María, tocando corazones, que para eso o de eso se trata, de uno estar acá dando su testimonio, que al fin y al cabo es el testimonio de Dios y la historia de Dios en la vida de uno. Amén, amén. Así No es. sino ¿Me simple permites? herramienta. Así es. ¿Me permites, Santiago, antes de empezar, saludar a algunas de las personas que ya se están conectando? Claro. Ok, bueno, vamos a saludar acá a María Silva. Dice, bendecida noche, les saludo desde Perú. Buenas noches. Nos dice Lisana Muñoz, Dios lo bendiga. Por acá, Elia Gómez, que ya forma parte también fiel de acá de los seguidores de estos en vivo. Nos saluda desde Los Mochis, en México. Por acá también nos saludan desde La Rioja, en Argentina. Por acá Lobit Mariachi nos saluda desde Arequipa, Perú. Lesbia nos saluda desde Guatemala. Bendiciones. Por acá Jenny Grande dice buenas noches desde Popayán, Colombia. Gracias por los testimonios, glorifican a Dios y aumentan nuestra fe, por supuesto. María Silva desde Perú. Por acá también nos saluda Mari Flores desde Nueva York. Y pues mientras todas las personas se van conectando, no se preocupen que a todos los vamos a ir saludando a medida que vayamos acá pues transcurriendo nuestro en vivo. Así que no se olviden de las 3 acciones: darle like, comentar y también compartir el video, porque compartir es evangelizar. Bueno,
Santiago, yo la primera pregunta que le hago a todas las personas, ¿ok? Antes de pues ya adentrarnos en tu testimonio, que por cierto, pues escuché una parte de tu audio y quedé pues realmente impactado. Muchas veces las personas creen que hacemos exageraciones cuando se pone un título o se pone una miniatura y precisamente pues son cosas que hay veces que parecen hasta de películas, ¿no? De películas de terror. Y pues vamos a hablar hoy de un tema que pues es digno de las cosas que a veces vemos en este tipo de cine, ¿no? Y pensamos que no existen y pensamos que son solamente fantasía. Y tú pues viviste cosas de este tipo y el Señor te permitió pues vivirlas y pasarlas para que estés hoy acá dando testimonio de su amor y de su misericordia. Pero pues antes de adentrarnos en eso, me gustaría conocer cómo era tu vida antes de que sucediera todo eso, o sea, cuando eras niño, ¿cómo era tu familia con respecto a la fe? Bueno, ya lo van a conocer, pero esta historia es prácticamente desde que nací, prácticamente Ok, desde que tengo memoria. Todo esto pasó desde que yo era muy pequeño, pero pues inclusive yo te lo alcancé a decir, Miguel, y es que mi familia no era muy practicante. Pues, éramos una familia, entre comillas, normal, pues ante los estándares, ¿no? Y ante lo que debe ser realmente, pues una papá, una mamá, unos hijos, pues en el que había mucho amor, eh, y, pero no, o sea, católicamente hablando no éramos muy practicantes. Mi mamá sí tenía su influencia católica por parte de su familia. Ella es de una familia casi que completamente antioqueña, paisa. Entonces, por tradición, eran muy sí, rezanderos, eran de misa, eran de rosario, pero no eran muy practicantes ni tampoco muy coherentes en eso de pensamiento, palabra, intención, corazón. Y de parte de mi papá, pues en una familia de Bogotá, pero él había estudiado en un colegio católico, en una universidad católica, jesuita los dos, entonces toda su familia también, entonces por ahí tenía mucha influencia católica porque también de sus amigos más cercanos son sacerdotes, entonces por ahí tenía su acercamiento, o pues creíamos ya, ahorita van a conocer muy bien esta sí. historia, pero entonces ese era como nuestro Señor Jesús tocándonos por ahí, pero realmente no éramos una familia muy practicante o pues como lo somos ahora. Wow, y es interesante, pues ya que yo pues conocí parte de tu testimonio porque pues lo comentas y ya lo vas a comentar en este momento, a pesar de todo eso, por ejemplo, pues del lado de tu padre, que pues es protagonista, pues si lo podemos llamar de esa forma, en todo lo que tú empezaste a vivir y a experimentar desde edad temprana pues viniendo inclusive de colegios y universidades católicas, de tener, como dices tú, amigos Sacerdotes. sacerdotes, o sea, ¿en qué momento pues él se desvía en lo que tú nos vas a contar a continuación? Pues, o sea, nosotros lo hemos hablado un montón con mi familia, pues, con mamá, con mis hermanas, e indudablemente, y más que, pues, para sanar todo lo que les comenté, pues, uno se ha adentrado mucho en el tema psicológico, obviamente, pero también desde el tema católico de sanar esas heridas, de, de también hacer una introspección de qué heridas en el alma, en el corazón, ha causado todo lo que nos pasó. Y ahí uno ya empieza como a estudiar un poco el tema y a conocer un poco el tema del perdón, de la misericordia también, pero entonces uno entiende que eso no viene de buenas a primeras, ¿no? Y seguramente, o sea, no sabemos, no conocemos, pero seguramente mi papá sufrió algo así, algo como lo que les voy a contar. Eh, y eso pues lo llevó pues, a cometer un daño y pues a no solo cometer un daño, sino también a oscurecer su corazón y nunca tuvo ese proceso de sanación de heridas, de perdón, de alguien que le dijera, venga, hay que sanar eso que usted vivió. Y a mí en el colegio me decían algo cuando muy chiquito, y es una frase que cobra mucho sentido en esto, y es sentimiento que no se expresa se vuelve resentimiento. Entonces él seguramente nunca sacó eso, nunca sanó eso,
y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve que le fue nublando el corazón y los ojos, el espíritu y la vida, y lo llevó a cometer cosas que, pues, que nunca pensó, que nunca imaginó, que nadie nunca imagina. Y bueno, pues ahí está el porqué, la importancia de uno acercarse a nuestro Señor de verdad, de corazón, no tener una fe como si yo creo en Dios y ya, sino realmente que nuestro corazón toque el corazón de nuestro Señor, o al revés, que el corazón, el sagrado corazón de Jesús reine en nuestra vida, en nuestro corazón, y, y pues ahí está la importancia y ahorita van a saber más. Sí, yo de hecho, pues cuando hago el título, ¿no? de este video y, pues estoy pensando en cómo abordarlo y cómo pues describirlo en una frase corta, ¿no? Sí, Y uno dice, wow, pues uno conoce personas que pues no tienen fe y no le inculcan a sus hijos el amor a Dios. Y yo a veces me pongo a pensar, yo digo, wow, qué triste esa familia que no le enseñan el amor a Dios a sus hijos, ¿no? Pero pues aparentemente viven una vida feliz y ellos andan en sus cosas y ya, ¿no? Pero no logro como comprender, o sea, cómo un papá puede no solamente no hablarle de Jesús a sus hijos, sino llevarlos totalmente al que está en contra de Jesús, que es el mismo Satanás. O sea, ¿cómo ocurre eso en tu casa y desde qué momento tú comienzas a experimentar eso y caes en cuenta, ¿no? Porque dice que estabas muy niño. Eh, pues no sé, si quieres comenzamos de una vez. Sí, Eh, si quieres comienzo de una vez a contar todo como en detalles, sí, claro. para saberlo de una vez todo. Bueno, pues nada, yo primero que todo quería como hacer una pequeña, ya con Miguel lo hicimos, pero cubrir un poquito este testimonio porque como lo hemos hablado es fuerte, espiritualmente es muy fuerte, y también para cubrir a todas las personas que en este momento están escuchando este testimonio y también para las personas que lo van a escuchar ya grabado. Y quería invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, ahora sí, dame un segundo que se me trabó esto, pero ahora sí para entrar un poquito en materia, como les comentaba, ya, ya lo saben, yo nací en una familia aparentemente normal, lo que es una mamá, un papá, soy el segundo de tres hermanos, eh, somos tres, son dos mujeres y yo el único hombre, una hermana mayor, una hermana menor y yo el de la mitad. Em, y, y realmente, pues nosotros, como ya lo dije, no éramos una familia muy practicante católicamente hablando, em, pero mis papás, desde que nosotros nacimos, se concentraron sobre todo en construir un porvenir ante los ojos del mundo bien, pues muy bueno para la familia, para sus hijos, pensando sobre todo en nosotros tres. Entonces, pues mi mamá tenía un muy buen cargo en una muy buena empresa del país, mi papá se estaba independizando, pero entonces eso llevó a que él empezara a tomar conductas que no eran normales y pues cosas que luego nos terminaron perjudicando grandemente a nosotros, y fue que en ese proyecto de abrir una empresa le pedía cantidades muy grandes de dinero a mi mamá, y como lo decía, éramos una familia con mucho amor, pero con el pasar del tiempo ese amor fue cambiando. Entonces ya cuando éramos muy chiquitos mi mamá empieza a notar eh, cambios muy circunstanciales en mi papá. Eh, Él era una persona pues muy unida, de mucho amor hacia nosotros, pero entonces ya se convirtió en una persona en la que poco tiempo pasaba en la casa, una persona muy indiferente, una persona muy tosca con nosotros, muy tosca con mi mamá.
hasta ya el punto en el que viene como lo grueso que les quería, o pues de lo que se trata este testimonio, y es una de las conductas que mi mamá empieza a notar en él. Él un día, y esta vez fue como la primera vez que ella se da cuenta de eso, él sale muy tarde de la casa. Nosotros vivíamos en una casa grande con un patio atrás, y ella se da cuenta que él se levanta de la cama y, y se va hacia el patio. Ya era muy tarde. Y ella entonces va y ve por la ventana a ver qué está haciendo, y ve que él se va ya por el fondo del patio y está como si estuviera buscando algo entre unas matas. Y bueno, pues, ya el otro día mi papá se va, y ella le da curiosidad y se va hacia esa parte del patio, y ve que hay un hueco. Ella cava el hueco, lo abre y se da cuenta que hay una bolsa, abre la bolsa y habían imágenes satánicas. Dios Entonces santo. ella empieza a darse cuenta que él tiene estas conductas, lo empieza a ver más detalladamente, y entonces se da cuenta que él carga cosas satánicas, que él dentro del closet tenía aceites que hacen, y ella se fue como un poco nutriendo de esto, y se dio cuenta que las personas que practican satanismo se bañan en aceites y en cosas pues raras. em, y ella, como muy asustada, empieza a sentir como una sed de Dios, y también Dios la empieza a tocar a ella como pilas, pilas con esto. O sea, yo la quiero salvar, yo quiero salvar a sus hijos, porque Él también nos estaba consagrando al demonio a nosotros. Entonces, dentro de este tipo, dentro de esta oración en la que ella levemente se empieza a meter, ella busca una persona de oración que ella conocía y le dice: oiga, es que pues aunque necesito ir a algo de oración con mi esposo. Entonces ella va a un convento de monjitas en el que conoce a una monjita que ha sido un ángel en nuestra vida, y va con mi papá, y ella, sin conocer en ese momento a la monjita, ella es de muchos dones, y le dice: oiga, yo tengo que hablar con usted, señora, su esposo es satánico, tenga mucho cuidado con él. Wow. Entonces, O sea, bueno, sin conocerlos. sin conocer, un día, no, mi papá y yo éramos muy unidos, éramos los únicos hombres de la casa, y un día nosotros íbamos los fines de semana a pasar tiempo juntos, íbamos al parque, nos comíamos un helado, íbamos a jugar fútbol, bueno. Y un día de estos estábamos en el parque, y ya devolviéndonos hacia la casa, él para la camioneta en una esquina, y yo le digo: papi, ¿qué pasa? No me dice nada, se queda callado, y en un momento se suben dos personas a la camioneta, a la parte trasera, las dos personas con unas túnicas de pies a cabeza, no se les veía el rostro. me Dios pasan una santo. bolsa, Me pasan una bolsa negra, cogen mis manos, meten las manos dentro de la bolsa y empiezan a decir: saca huesos, mete huesos, saca huesos, mete huesos. Yo Dios sentía mío. pues unos huesos, no sé de qué Pánico. era, pero a partir de ahí yo sentía, o sea, yo era muy pequeño, tenía 4 años, y sentía que algo se estaba apoderando de mí, y sentía un susto muy, muy, muy grande dentro de mí, muy, muy, muy grande. Y yo no sabía de qué se trataba eso. Yo tenía 4 años. Yo tenía cuatro Claro. años, no sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Pero sí sentía dentro de mi corazón que eso no estaba bien. Yo sentía un susto muy grande. Y mi mamá recuerda hoy en día que yo durante esos días cambié del cielo a la tierra, que ella decía como: a este niño le dio un susto muy grande, porque yo era como en todo momento muy prevenido y como muy paniqueado, y que yo iba, cuando estaba solo en la casa o estábamos solos en la casa, yo iba corriendo donde mi mamá, y me le escondía debajo de las piernas como: mami, mami. Eh, y ella no entendía por qué. Y yo no le decía nada, y yo no le decía nada porque cuando llegamos después del parque, yo llegué muy asustado a la casa, y mi papá decía: ven, para que te calmes, ponte a dibujar. Entonces me dijo: haz dos dibujos, uno en el que estemos los cinco y otro en el que estemos los cuatro sin ti. Y yo, listo, plum, plum, dibujé, y me decía: ¿cuál te gusta más? Y yo, obviamente el que aparecemos los cinco.
Me decía, si tú llegas a decir algo de lo que acaba de pasar, vamos a estar como en el otro dibujo, los cuatro sin ti. Entonces yo me llené Dios de mucho mío. miedo y yo no dije nada y a partir de ahí pues estas situaciones empiezan a incrementar. Él me lleva a sitios en donde practican este tipo de ritos satánicos, gente encapuchada de pies a cabeza, me metían en el centro de círculos Wow, haciéndome no rezos de puede todo ser. tipo, bañándome en matas y en cualquier tipo de cosas. Y yo nuevamente sentía que algo malo se estaba apoderando de mí. Si bien yo no sabía qué era, yo no sabía que esto era un rito satánico, yo no sabía la diferencia entre el bien y el mal, pero sí sabía que no era algo bueno, no era algo bueno. Eh, un día yo rompo el silencio y le cuento a mi mamá porque ya esto me estaba agobiando. Mi mamá me cuenta que ella una vez sí se dio cuenta que mi papá me cogía a mí y a mi hermana menor eh, en el tercer piso de la casa y nos elevaba así, hacía ritos como satánicos ofreciéndonos al demonio. Y ella siempre intentaba hacer algo, pero él no la dejaba, él la golpeaba, eh, él había veces que la amarraba en el cuarto, la encerraba en el cuarto, perdón, y no la dejaba salir. Entonces, pues realmente en mi casa estábamos empezando a vivir un verdadero infierno. Ya Dios. él empieza también a cambiar del cielo a la tierra con mi mamá. eh, Era muy grosero, como te digo, le pegaba, a veces abusaba sexualmente de ella. Eh, y, y mi mamá en un momento, o sea, ella no tenía las fuerzas porque se sentía muy asustada de lo que estaba pasando, pero en un momento sacó fuerzas de donde no las tenía, o nuestro Señor le dio las fuerzas donde no las tenía, y ella decidió separarse, decidió divorciarse. Obviamente mi papá no tomó bien, para nada bien esa noticia, pero bueno, nosotros nos vamos de la casa. ¿Y eso eh, como cuánto tiempo duró? O sea, ese periodo uy, de que tú experimentaste todo eso. meses, meses, no pasó el año. No pasó el año, pero fueron meses, si no estoy mal, no fueron tantos Largos, meses, no fueron pero tantos meses. parecían una eternidad, me imagino, o sea, del Parecía una infierno eternidad que... porque era un verdadero infierno, era un verdadero infierno y vivir en esa constancia pues era muy fuerte. Nosotros nos vamos de la casa y ahí mi mamá piensa, uff, salí, salí de ahí y a partir de aquí comienza un borrón y cuenta nueva, vamos a comenzar desde ceros. Voy a volver a empezar como el proyecto que siempre tuve de un buen porvenir para nosotros, yo gano muy bien, yo no sé qué. Eh, ya, o sea, ya no vamos a ser la familia que siempre soñé, con un papá, una mamá, pero por lo menos estoy yo con mis hijos y ya está, vamos a superar todo esto. Pero realmente es que si creíamos que lo que estamos viviendo en la casa con mi papá era un infierno, ahorita sí vamos a empezar a vivir un verdadero infierno. Dios mío, Entonces, aquí comienzan un montón, una batalla muy grande legalmente, en cuanto a disputa, primero en cuanto a disputa de, de la custodia de los hijos. Mi papá quería la custodia de nuestros hijos, obviamente mi mamá como una leona, como la Virgen María, pues tratando de que eso no pasara. Mi papá empieza a meter muchas influencias. Una cosa importante de esto, y es que él pues es una persona que ante los ojos del mundo es una persona bien, es una persona de muy buenas amistades, es una persona pues de un buen estrato, es una persona de una muy buena educación, de una muy buena familia. Entonces a los ojos de cualquiera pues esto no era posible. Inclusive en nuestra propia familia no nos creía lo que mi mamá decía, no le creían a su hermana, no le creían a su hija, sus amigas tampoco le creían. ¿Cómo va a hacer todo lo que tú estás diciendo? Entonces, no solo era una batalla espiritual, sino también era una batalla en el mundo de poder demostrar una verdad. Y era muy difícil porque éramos solos nosotros contra el mundo y contra el demonio. O solos era lo que creíamos, porque no éramos en ese momento conscientes de que nuestro Señor estaba con nosotros. claro. Y Él no lo va a ir mostrando. Y hay algo muy importante que yo quería decir, y es que Dios, o sea, nosotros todos somos hijos de Dios, ¿no?
todo, y esto es teología pura y dura. Y cuando nos bautizamos somos hijos amados de Dios. Pero entonces como hijos de Dios, Él, o sea, a nosotros no nos pensaron nuestros papás, no nos hicieron nuestros papás, a nosotros el que nos pensó fue nuestro Señor. Y Él nos envía a este mundo con un plan. Pero parte de nuestra responsabilidad es ir discerniendo en nuestra vida cuál es ese plan que quiere nuestro Señor con nuestra vida. Él no nos quiere para que nosotros estemos ahí como ovejitas sueltas, revoloteando por el mundo, sin rumbo fijo, no. Él quiere que nosotros, él quiere que nosotros encontremos la santidad, que nosotros lleguemos al cielo, pero que también podamos vivir ese cielo en la tierra. Y la fe es en sí mismo un regalo de Dios, pero también es una decisión humana. Y depende de nosotros, y en ese libre albedrío que Él nos da, depende de nosotros seguirlo o no. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cuál es lo mejor para nosotros? Seguirlo a Él, seguir su voluntad. Evidentemente, mi papá no siguió su voluntad, se perdió totalmente del camino del Señor, pero lo que yo lo decía era porque, y yo te lo decía, Miguel, y es que Dios no nos envió esto como, vengan, es que yo quiero que ustedes vivan esto para que encuentren, para que tengan un encuentro real conmigo. No, no. Esto pasó por una mente perversa llena del mal, pero Él sí se vale de las cosas malas que nos pasan Sí. para que podamos ver su gloria. Eso sí pasa. Y por eso te digo que mi mamá sentía mucho como un deseo en el corazón que venía de Dios, como pucha, le está pasando esto, pero venga, que usted puede encontrar la salvación en mí, solo en mí. Y entonces Dios, como hijos de Dios y como hijos amados de Dios a partir del bautismo, Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros y esto es teología pura y dura. Este es el camino de Dios y este es nuestro camino. Pero nuestros caminos, el camino de Dios, el camino de Dios, el camino nuestro, están destinados a encontrarse en lo finito, pero también en la vida. Entonces, unas veces estamos con Él, otras veces nos alejamos, otras veces nuestros caminos se vuelven a encontrar y otra vez se vuelven a alejar, pero el destino último es que en lo finito se encuentre, que es ya en el cielo, que encontremos la vida eterna. Pero entonces Él siempre está con nosotros, así nosotros no lo creamos. Entonces ya les voy a contar como muchas situaciones que pasaron, que era Él protegiéndonos, sin nosotros saberlo, sin nosotros reconocerlo, pero Él en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita magnificencia, Él mostraba todo su poder para salvarnos de las garras del maligno. Entonces, dentro de toda esta batalla legal, él tratando de quitarnos la custodia, él, pues como lo dije, él tenía muchas influencias, él usaba esas influencias para tratar de quitarnos la custodia, pero siempre pasaba algo. Cuando el panorama era más adverso, cuando parecía que humanamente nada era posible, Dios hacía imposible, Dios hacía posible lo imposible. Y ahí era cuando mi mamá era como, puf, realmente el poder de Dios sí existe. Y entonces cuando empiezan a pasar estos ataques espirituales, o sea, cuando nosotros nos vamos de la casa y Sí, empezamos te a iba a vivir solos. preguntar eso, o sea, ¿por qué dices que en ese momento el infierno fue peor? Bueno, el infierno fue peor porque mi casa se convirtió en un verdadero infierno. Entonces, si yo te decía, no, es que él me llevaba antes a ritos satánicos, ahora él no me llevaba, pero sí empleaba hacia nosotros una brujería muy fuerte, Mandaba, muy fuerte. Dios santo. Y mi casa era un verdadero infierno. Entonces llegábamos y a mí me daban ataques de la nada, a mi mamá también. La convivencia entre nosotros era imposible. Entonces yo llegaba ahí y las agredía físicamente a ellas. Me quitaba la camiseta, salía corriendo por toda la casa, me tiraba al piso, empezaba casi a convulsionar, pero era puros Dios mío. ataques espirituales. Mi mamá lo mismo, mi mamá llegaba y ella nos encontraba, era muy fuerte con nosotros, pero todo eso era ataques del maligno tratando de dividir. ¿Pero por qué? Porque veía que en nosotros había mucha gracia, porque veía que en nosotros nuestro Señor nos podía proteger,
porque donde la gracia abunda es donde el maligno siempre se va a tratar de meter. Mi mamá sacaba las fuerzas de donde no tenía para acercarse a personas de oración, porque ella decía, pucha, estos, o sea, ya reconozco que estos ataques del maligno, y si existe el maligno, pues Dios existe. O sea, si Claro. existe el mal es porque existe el bien. Y si el mal es tan grande, el bien debe ser aún más grande. Entonces, la única manera de nosotros salir adelante es con Dios. Entonces ahí ella empieza a acercarse a personas de oración, a la monjita que les dije en un principio, a muchos sacerdotes, y ellos solo les decían la oración en lo que los va a sacar adelante. Ustedes van a salir adelante. Nuestro Señor tiene un plan muy, muy grande para ustedes, pero depende de ustedes de poder llegar a ese plan, de poder llegar a esa salvación. Así como consagraron el demonio, a tus hijos al demonio y a ti al demonio, consagra a tus hijos a Dios, consagra tu vida a Dios, le decían a mi mamá. Y desde muy chiquitos nosotros empezamos a, a vivir encuentros de oración muy fuerte. Y también pues mis hermanas, o sea, a mí no me corresponde decirlo, pero mis hermanas también, así como a mí me llevaba a, a ritos satánicos, y sobre todo mi papá pues la cogió contra mí, contra mi mamá en el tema espiritual, contra mis hermanas las cogió, pero de otra manera y de una manera muy fuerte, que pues no me corresponde aquí decirlo, por eso no lo digo, porque respeto pues su confidencialidad, pero de una Pero no manera me, muy fuerte que, pero que no, eran golpes. no me quiero imaginar, pero pues viendo todos los que han pasado, sé que son cosas pues tristes Sí, 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 y horribles viniendo de su padre. exacto. Digamos que una de las heridas de la parte pues, del satanismo es, y lo voy a decir más adelante, es el asunto sexual. Mm. Entonces, pues pasaron cosas muy fuertes, y, 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 y pues que para una madre saber eso con sus hijos muy pequeños, porque no hay que olvidar, o sea, lo que yo decía ahorita, éramos nosotros contra el mundo, pero sobre todo mi mamá, porque mi hermana mayor tenía 9 años, yo tenía 5, mi hermana menor tenía 3. Realmente éramos Dios. muy pequeños, y ella era con la responsabilidad y con el agobio de, yo soy sola con 3 niños y los tengo que sacar adelante. Em, pero bueno, ¿qué pasa? Que dentro de todo esto, y a pesar pues que nosotros éramos muy conscientes, y yo creo que también hacía parte de la misma brujería que él nos hacía, y era que era como si yo tuviera y mi hermana menor, era como si tuviéramos una cortina enfrente y no podíamos ver la realidad. Entonces, a pesar de lo que había pasado, nosotros quedamos como un shock, y por mucho tiempo no, no aterrizamos a la realidad, ¿sabes? O sea, como nos llevaban a psicólogos y demás, pero no hablábamos, no decíamos nada, no decíamos nada. Pero entonces eso llevó a que, pues, yo me acuerdo que yo decía, no, pucha, es que yo no puedo crecer sin un papá. Y yo como hombre, como un único hijo hombre, yo decía, yo necesito a mi papá. Y yo veía a mis amigos y veía a su familia aparentemente feliz. Yo decía, yo necesito un papá. Y a pesar de todo lo que había pasado, nosotros, o sea, éramos unidos a mi papá. O sea, no es que pasó eso y nos abrimos, no. O sea, yo me veía cada 15 días, todos los fines de semana salíamos mi hermana y yo con mi papá, y vivíamos como si nada hubiera pasado. Mi hermana Wow. mayor sí era más consciente de lo que había pasado, tenía 9 años, ya ella recapacitaba más, entonces ella sí era como muy reacia a salir con él. Ella sí, ella salía a veces, pero siempre era como poniendo un muro, siempre era con una resistencia. Yo a veces de pronto creo que era también nuestro Señor como diciendo como, tú eres la mayor, o sea, tú tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Pero bueno, pasado el tiempo, batallas legales, batallas espirituales, exorcismos. Yo jugaba fútbol, a mí me encantaba jugar fútbol, y yo a los sábados en la mañana jugaba fútbol, pero habían muchas veces que yo no podía ir a un partido de fútbol, que yo no podía ir a una fiesta, a una piñata,
¿Por qué? Porque tenía que ir a una misa de exorcismo. Entonces, para nosotros eso era muy fuerte. Y para mí eso era muy fuerte porque crecí con una infancia rota, o sea, no tenía a mi papá en mi casa, vivía esta realidad, tenía que ver a mi mamá llorando noche y día, pero sobre todo doblando rodillas noche y día. Ella nunca dejaba la oración, ella nunca dejaba la oración y ella era llorando y con camándula en mano y llorando por la salvación de nosotros y nos decía, vengan, oremos juntos y orábamos los cuatro juntos orábamos en las noches. Eh, y ella siempre nos inculcó y nos decía, es que esto es lo que nos va a sacar adelante. La confianza, la fe en Dios. O sea, ahorita no vemos salidas y es que humanamente no las hay, pero las únicas salidas las vamos a encontrar en nuestro Señor. Tengamos fe, tengamos fe. Y entonces éramos orando y nosotros también, pues, con esa inocencia, pero también el deseo de nuestro Señor brotando de nuestro corazón, como crean que sí va a pasar, crean que sí van a encontrar la salvación. Entonces éramos orando como, sí, Señor, sí, en ti nos vas a sacar. Y, y bueno, eh, con el tiempo fuimos saliendo adelante. Lo que te digo, esto, uno en comunidad, uno, pues la fe, pues se vive en comunidad, ¿no? Y nuestro Señor es muy claro, Él lo dice, ámense unos a otros como hermanos, crezcan y salgan adelante como hermanos, véanse como hermanos, porque todo, o sea, nacimos como hermanos, nacimos como una comunidad, crezcan en la fe juntos en comunidad. Entonces, en esos rosarios, en esos grupos de oración, encontrábamos una comunidad que nos iba sacando adelante, en esos sacerdotes encontrábamos esa comunidad que nos sacaban adelante, que nos ayudaban a salir adelante, y con sus oraciones, con sus cadenas de oración, inclusive habían sacerdotes, pues fue pucha, de Francia, de España, que viajaban a Colombia solamente porque nos decían, o sea, esto en una llamada no se puede hacer, o sea, esto en una Wow. llamada, estoy viendo hoy en oración y esto se ve muy fuerte, la consagración al demonio que les han hecho ustedes es muy fuerte. Entonces viajaban, venían acá, nos hacían oraciones de exorcismo y de liberación en persona, sacerdotes también de acá, pues muy reconocidos, gente de oración que nos confirmaban, ustedes no están locos. O sea, la gente puede decir otra cosa, la gente que no está en oración puede decir una cosa, pero ustedes no están locos. A ustedes la consagración que les han hecho el demonio es real y es muy grande. Pero, nuevamente, tranquilos que con el corazón puesto en el Señor van a salir adelante. Y bueno, pues Miguel, para no hacer trágico el cuento, porque realmente es más la gloria de Dios que cualquier otra cosa, pues salimos adelante con ese ejemplo pues de mi mamá de la oración, con nuestro Señor impulsando nuestro corazón, aún así nosotros no lo supiéramos, salíamos adelante. Pues lo más traumático eran las batallas legales porque pues nunca se logró comprobar nada. Nunca se logró comprobar nada de los robos económicos que mi papá le hizo a mi mamá. Nunca se pudo hacer nada porque él hizo unos engaños muy grandes también de las cosas que nos hizo pues a nosotros muy pequeños tampoco se pudo hacer nada. De las cosas que me hacía a mí no se podía hacer nada porque decía, no, Colombia es un país de la libertad de culto. Pues que él haga brujería pues no está mal. Entonces, pues Wow. legalmente nunca se pudo hacer nada. Con lo que les hacía a mis hermanas tampoco, nunca se pudo comprobar nada. Y bueno, pero pues la justicia que no se hace en la tierra, pues gracias a Dios existe la justicia divina. Y, y algo muy importante, y es que a medida que nosotros empezamos a romper relación con Él, espiritualmente también se empezaban a romper los lazos con Él. Entonces, cuando nosotros hacíamos todas estas oraciones y exorcismos, esto no pasó en un mes, en una semana, en un día, en varios meses, no, esto fue batalla de años, esto fue de oración de años. Y a medida que nosotros íbamos orando, veíamos los frutos grandes de nuestro Señor. Y por eso es que el poder de la oración es verdaderamente muy grande y muy importante. Eh, Eso fue como, bueno, dentro de todo esto, también, pues esto es una historia muy sobrenatural, y así como existe como lo sobrenatural en la parte mala, pues
O sea, él me hacía rezos desde su casa, desde donde fuera, pero tenía efecto en mí. Pero eso también pasa en la oración buena, en la oración de Dios. Hay gente que es muy escéptica en esto, pero incluso pues yo diría, no, pues, eso no existe, pero lo vivimos en carne propia. Y es que una vez, no recuerdo el año, creo que fue como 2008, 2009, mi hermana una vez, mi hermana menor tenía 10 años, creo, se levanta un día muy asustada, un domingo, y dice, me volví loca, me volví loca. Y decíamos, ya en ese momento estaban mermando todos los ataques espirituales y decíamos, como no, pucha, otra vez, volvimos a la misma historia. Pero ella decía, es que me soñé con la Virgen María y me soñé que la Virgen María me decía que nosotros íbamos a salir adelante, que no nos preocupáramos porque ellos sí escuchaban nuestras oraciones y que siguiéramos consagrando nuestra vida a ella, a su Inmaculado Corazón y a nuestro Señor Jesús, porque íbamos a ver pruebas grandes de su fidelidad. Y así fue, al poco tiempo, en ese momento nosotros seguíamos saliendo con él, al poco tiempo mi hermana mayor le encontró en su estudio unos sobres de cocaína. Estas personas que practican la brujería también pues consumen drogas activamente. Eh, yo le encontré un sobre en el que habían fotos de él siguiéndonos a nosotros y de él siguiendo a mi familia, a mis tíos, y con imágenes satánicas ahí. Entonces, pues eso nos abrió lo que yo te decía, o sea, seguíamos unidos a él a pesar de todo porque éramos muy chiquitos y teníamos como una cortina, pero ahí fue como nuestro Señor, o sea, eso lo permitió Jesús, eso lo permitió nuestro Señor como para, vean, aterricen, vean la realidad de las cosas. Y ahí fue como un rebobinar todo y fue como, ah, pucha, él hizo esto, él nos hizo esto, no me lo imaginé. No es que mi mamá está loca, porque él todos los días que salíamos nos trataba de convencer como, no, su mamá está loca, su mamá hace esto, su mamá lo otro, su mamá los quiere poner en contra mía, su mamá no quiere que ustedes tengan un papá. Y eso pues sumado a los ataques espirituales pues te iba convenciendo un poco, ¿no? Pero esto fue como, no, no estamos mal, esta es la verdad. Al poco tiempo de eso, eh, él me empezó nuevamente, como él me empezó a convencer, ven, es que vente a vivir conmigo, tus hermanas pues son muy reacias conmigo, pero pues tú eres el único hombre, tú tienes que vivir con tu papá, vente a vivir conmigo, que tu mamá no te va a hacer bien, tu mamá está loca, yo no sé qué, empezó a hablar pues desde mi mamá y yo me puse tan furioso que lo empujé y le dije, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver en la vida, no quiero volver a salir contigo. Yo me acuerdo que llegué a mi casa lleno de rabia y, y a partir de ahí nunca volví a salir con él. Eso fue en 2009. Y en ese tiempo mi mamá estaba haciendo el proceso de la patria potestad. Para los que no saben, la patria potestad es ese recurso que le da a los papás de la custodia total o de los derechos 100% de los hijos menores de edad. Entonces, eso quería decir que, por ejemplo, si yo iba a salir del país, uno normalmente necesita el permiso del papá y de la mamá Sí. con el menor de edad. Entonces, pues tener la patria potestad a favor de mi mamá, eso significa que el permiso de mi papá no importaba. Los únicos permisos que importan es de mi mamá porque es la única que tiene potestad 100% sobre mí. Parecía que no la iban a dar porque no había pruebas suficientes, pero después de mucho tiempo en oración y un milagro inmenso de Dios, en diciembre de 2009 llamaron a mi mamá un día, una abogada que pues ha sido un ángel de Dios también, a decirle, nos dieron la patria potestad, tus hijos son 100% tuyos. Y pues eso fue una alegría muy grande y una prueba de la fidelidad de Dios y una prueba de lo que le había dicho la Virgencita María a mi hermana en ese sueño, de que íbamos a ver las promesas del cielo materializadas. Eh, entonces, pues ahí comienza como, sí, como una fe grande, como nuestro Señor siempre ha estado, lo que te dije, o sea, nuestro Señor siempre ha estado, por más de que nosotros no lo reconocíamos, nuestro Señor siempre nos estaba protegiendo y nos mostraba su magnificencia y nos mostraba esa como poder de la oración, como la oración no es en vano.
Ustedes se acercaron a mí, ustedes se consagraron a mí, aquí les tengo un mejor porvenir. Siempre hay salida para todos. Ustedes estuvieron hace años en un momento en el que no veían salida, en el que humanamente no había salida de nada. Yo les muestro que en mí sí hay una salida, de que en mí todo es posible, que yo soy todopoderoso. Entonces, eh, lo que te decía, a medida que espiritualmente se abrían las cosas, o a medida que, mentiras, legalmente se abrían las cosas, espiritualmente se rompían. Entonces, esto fue un paso gigante, como, pues, a ver, legalmente ya él no tenía derecho sobre nosotros, entonces, pues, espiritualmente eso fue como romper cadenas. Los ataques empezaron a disminuir totalmente contra nosotros. Eh, Hay una cosa que se me había olvidado y es que a mí cuando pequeño, producto de todos estos ataques, él decía que él iba a la policía y pues él decía que no estábamos en buenas condiciones y decía que yo estaba enfermo y que eso era producto de vivir con mi mamá. Y me hicieron un diagnóstico psicológico y dijeron que yo tenía autismo y que tenía epilepsia. Eh, Ahí fue cuando pues mi mamá estaba como muy agobiada, como no, pucha, o sea, mi hijo enfermo de esto y además, pues esto legalmente quiere decir que pues es más prueba, más fuerza para que me quiten la custodia de ellos y se la den a él, porque esto quiere decir que mis hijos conmigo no están bien. Entonces, los sacerdotes y todas las personas de oración le decían, siga orando, que eso no es real, siga orando, que eso es puro ataque espiritual, siga orando que sus hijos van a dejar de todas esas conductas, van a dejar todo porque es puro ataque espiritual. Y entre más orábamos, más se iba sanando todo. Y hubo un momento en el que pues se quitaron los ataques espirituales, ya no decía nada, yo ya pues vivía bien, me comportaba bien, la convivencia ya era un poco más sana, ya no éramos tan agresivos y entonces era como, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces, por más de que nosotros no lo veíamos, era como nuestro Señor protegiéndonos, como tranquila que en los momentos cruciales, cuando el maligno piensa que va a ganar, yo voy a estar ahí. Y la Virgencita María va a pisar la cabeza del demonio. Eh, bueno, ya nosotros cortamos todo tipo de comunicación con él y años más tarde, eso fue hace 10 años, en agosto de 2013, mi hermana mayor dice, no mentiras, pasa algo en 2011 y es que mi hermana ya iba a entrar a 11, yo iba a entrar a séptimo, creo, tenía 15 años, no, perdón, tenía 14 años y mi hermana tenía 12, Dani tenía 12 años y mi papá lo único que se hizo cargo económicamente de nosotros era de la educación. Nosotros pues estudiábamos en un colegio muy bueno de Bogotá y pues mi mamá era la que pues soportaba con todo y pues ella soportar con 3 hijos y todo pues era todo muy complicado, pues también además la batalla legal, abogados, psicólogos, que casa, mercado, todo era pues pucha, una carga impresionante, pero pues también nuevamente era nuestro Señor también ayudándola, soportándola a ella. Pero entonces llega un golpe muy fuerte y es que unos días antes de entrar al colegio nos llega a nosotros una carta de mi papá después de como retaliación, eso fue justo después de, eso, perdón, no fue en 2011, fue en 2010, o sea, eso fue 6 meses después de lo de la patria potestad y como retaliación de eso, nos envía una carta diciendo como ya estoy en una muy mala situación económica, no puedo pagar un colegio como el de ustedes, entonces los matriculé en un colegio oficial, entran tal día. Para nosotros fue un golpe durísimo, para mi hermana mayor fue un golpe aún más duro porque ya entraba a su último año de colegio, pues era, pues lo digo con toda la humildad, pero pues era a vivir una realidad de la que nosotros pues no habíamos vivido nunca. Sí, claro, nunca, no estaban Era para acostumbrados. algo que mi mamá nunca, pues ella siempre trabajó para darnos lo mejor. Eh, y entonces en esos días yo me acuerdo que mi mamá era llorando como durísimo, como Señor, otra cosa más, o sea, no va a poder, me va a reventar, no puedo más, dame fuerzas porque yo ya no puedo. O sea, ya humanamente tampoco puedo. O sea, ya cuando pensábamos que habíamos superado todo, ahora llega otra vez esto. O sea, ¿hasta cuándo? Siempre es como, parece que estamos bien y ¿hasta cuándo?
Y bueno, pasó un milagro del cielo. Mi mamá pudo matricularnos en el colegio en el que seguíamos. Y bueno, seguimos con mucho esfuerzo, pero también con una prueba de Dios, otra vez nuevamente, de no están solos. No están solos. Oren, oren, sigan orando, que yo hago posible lo que parece imposible. Y la Virgen María y también San José, todos fueron intercediendo para que nosotros pudiéramos seguir saliendo adelante, para que pudiéramos seguir la voluntad de nuestro Señor. Y, y bueno, pero ya para aterrizar eso, también el testimonio personal, porque pues también está pues el familiar, pero también está el personal, y es en 2013, ya es la historia a la que iba. Mi hermana mayor nos dice a nosotros: cambiémonos el apellido, quitémonos el apellido de mi papá y dejemos solo el de mi mamá. Yo ya averigüé eso legalmente, eso se puede hacer. Y pues así demostrar que nosotros, pues que mi papá no es nuestro papá. A mí me dio muy duro porque nosotros, pues el apellido de mi papá es muy particular y a nosotros pues toda la vida nos decían por el apellido, sobre todo a mí por ser hombre. Yo decía, pues es que ahora yo cómo voy a llegar al colegio a decir, cómo les voy a explicar a mis amigos cuando me pregunten por qué. Porque contar pues esto no es fácil, o sea, ahora ya lo hago porque ya pues uno creció, maduró, sanó, todo, eh, pero pues a esa edad no era fácil, no era para nada fácil contar todo esto. Y bueno, lo hicimos y obviamente llegó pues todo ese momento incómodo de, oiga, ¿qué pasó? Y su papá, y además que lo conocían mis amigos, y es que yo desde hace como 2 años ya no lo vemos, ¿qué pasa? Yo no sé qué. Y todo era muy incómodo, pero era como, Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Y sí, bueno. Salimos adelante y lo que te decía, entre más cortábamos esa relación con mi papá en la tierra, pues espiritualmente más cortábamos esa relación y menos poder tenía todo lo que él nos quería hacer, más protegidos estamos por el Espíritu Santo. Pero ya ahora sí, para aterrizar esto al nivel personal, yo crecía y me acostumbré, y eso pues es un pecado, pero también siento que es algo por lo que tuve que pasar. Igualmente, Jesús siempre estuvo ahí protegiéndome y encima de mí siempre para que yo no me alejara del todo, pero yo me acostumbré a una fe como muy facilista y muy básica. Entonces, De hecho, era una pregunta que te quería, era una pregunta sí, que te quería hacer y no te he interrumpido porque, pues no, obviamente adelante. es un testimonio que hay que escucharlo totalmente a detalle por todas las cosas que te ha tocado pasar, y bendito sea el Señor que estás aquí contando, como dices tú, ya sanado, ¿no? Pero Sí. sí, te quería preguntar, sí, como en qué momento, ¿verdad? ¿En qué momento, pues realmente empiezas a vivir una fe, pues, arraigada y decir, pues, yo soy de Cristo, yo amo a su iglesia, yo amo a su madre y voy no solamente a contar mi testimonio por el mundo y por donde la gente me invite, sino que doy fe de que la iglesia católica es la iglesia verdadera y la que pues nos sacó gracias obviamente al poder de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen María, pues de todo eso que ustedes que estaban pasando, ¿no? Y antes de que me responda, o sea, en qué momento sucede eso, y gracias que lo ibas a comentar, quiero que escriban en los comentarios, porque pues siempre lo hacemos quizás al inicio o a la mitad o al final. Quiero que escriban en los comentarios, por favor, para que nuestro hermano Santiago pues se sienta como en casa. Dios te bendiga, Santiago. Gracias por tu testimonio. Escriban en los comentarios. Dios te bendiga, Santiago. Gracias por tu testimonio y también porque no veo tantos likes. Comenten, denle like y compartir, porque estos son los testimonios que tienen que llegar a tantas personas que quizás están viviendo lo mismo o que tienen algún tipo de situación y puedan ver en este testimonio cómo el Señor nos puede sacar de situaciones que a veces creemos que no vamos a quedar por el resto de la vida, pero el Señor siempre va a estar a tu rescate y siempre te va a sacar y te va a llevar a su regazo. Así que pues recuerden darle like y compartir y escribir en los comentarios. Dios te bendiga, Santiago. Gracias por tu testimonio. Entonces, ¿en qué momento ocurre eso? Mm,
Bueno, yo siempre tuve como una relación muy cercana con la iglesia por la Eucaristía. Eso sí, sagrado, yo iba todos los domingos a misa, pero aquí es cuando yo entro a una rebeldía. Me acostumbré a que, eh, Dios, o sea, a ver tan de frente las maravillas de Dios que yo empecé a tergiversar un poquito eso. Entonces yo empecé a tergiversar el Dios Todopoderoso. Yo decía, Dios todo lo puede. Y yo lo empecé, o sea, sí todo lo puede, pero yo lo veía a mi voluntad, que es lo que no está bien. Entonces yo lo empecé a tratar como un padrino mágico. Yo decía, quiero esto. Y si no me pasaba eso, era, Dios no existe. Dios no es tan grande. Wow. Después de todo. Después de todo, después de todo, después de todo, no sé, es la rebeldía humana, la rebeldía humana. Yo sé que es un pecado muy grande, pero era una rebeldía humana, pero también permeado por el contexto. Y a eso voy. Y es que yo estudié en un colegio católico y todo, pero mis amigos ni nada era, o sea, mi gente cercana era creyente, o por lo menos creyente como yo. Y eso era a mí lo que me empezaba a alejar un poco de Cristo en el sentido de que yo, o sea, de pronto por la inocencia de la edad, pero yo, o sea, yo lo decía las cosas de frente, o sea, yo decía, no, yo voy a misa. No, pues tampoco detallaba, ¿no? Yo no decía, ay, es que tengo una misa de exorcismo, no, no, tampoco, pero Mm. sí decía como, voy a misa, no, es que yo creo en Dios, no, es que Dios es muy grande, tal. Pero entonces mis amigos me decían, no, Dios no existe, no, Dios es esto, no, es que vea, si Dios existiera pasa esto, no. Y, y yo a veces decía como, pucha, sí, es que yo a veces me siento triste, yo a veces me pasa esto, me pasa lo otro. Tal vez no es, o sea, yo no decía, no, Dios no existe. Yo, la conclusión que yo llegaba, yo era como, pues de pronto no es como yo lo pienso, pero no, que Dios existe, existe. Y esa era la conclusión que yo llegaba, pero yo, entonces yo seguía yendo a misa, yo rezaba el rosario, y ahí yo empiezo a experimentar una cercanía muy grande con la Virgencita María. Y es, yo no sé por qué, pero yo a veces a misa le cogía ese, como ese recelo. Pero yo creo que era sobre todo porque no me gustaba que me presionaban, entonces a veces, no sé, me gustaba mucho fútbol, ver fútbol, entonces había un partido, no sé, a las 12 de fútbol y yo decía, no, es que voy a misa más tarde. Y mi mamá era, no, es que tenemos que ir a misa. Entonces yo ahí le cogía como rabia. Pero igual, iba a misa, iba a todo. Pero cuando yo iba a un rosario, y mi mamá era la que me empezaba a llevar al rosario, es mi abuela, conmigo rezaba el rosario en la casa, pero sobre todo fueron como unos grupos de oración a los que me llevaba mi mamá. Y ahí, yo no sé, yo sentía una paz increíble. Yo sentía una paz increíble y ahí yo decía, el rosario es como mi lugar. Y a mí me gustaba mucho rezar el rosario, a la Eucaristía también, pero bueno, crecí, pues también es, yo creo que producto de la rebeldía de la juventud, eh, pero yo, producto de todo esto, mi fe fue muy grande, pero como por fe, como por oración, como, como una fe experimental muy fuerte, pero yo no viví casi como una educación intelectual de la fe. Me hago entender como a mí Sí, nunca me habían hablado como de la coherencia, eh, del discernimiento, de la castidad, de tipo de cosas que cuando uno se adentra en una claro. verdadera, en un verdadero camino espiritual es importante. La fe, la razón, como dice San Agustín, no son excluyentes, la fe y la razón van de la mano, necesariamente van de la mano, pero entonces yo solo vivía la fe. Y entonces, pues, como yo no vivía mi vida tan coherentemente, en una acción, en pureza, en intención, pues digamos que eso era lo que me alejaba un poco. Eh, Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en 11, yo, a mí me encantaba algo y es que yo estuve en un colegio jesuita y a mí, pues ahí, eso también fue como mi cercanía con Dios. Y ahí es cuando yo te digo como Dios siempre estuvo conmigo. Y me acuerdo mucho que yo académicamente no era el más brillante de todos y hubo una vez que con un amigo estábamos muy cerca de perder el año, y me acuerdo que un amigo me dijo,
esto yo nunca lo había contado, pero es un recuerdo que en el corazón nunca se me va a olvidar. Y un amigo me dijo, venga, vamos a un oratorio acá en el colegio. Y yo nunca lo había visto, nunca lo había visto porque es un oratorio muy secreto que tienen solo como para profesores y para los jesuitas. Ahí, pues el colegio tiene varias capillas, pero ese oratorio sí, pues muy secreto. Y entramos, le pedimos permiso a nuestro profesor de religión, que fue muy cercano a mí y yo a él sí le abría mi corazón y le contaba todo eso en ese momento. Nos dejó ir y me acuerdo que orábamos y orábamos como, Señor, no nos dejes perder el año. Bueno, eso fue un Mm. momento muy lindo y como pucha, como ver también a Dios en mis amigos. Y ahí también habían muchas cosas, yo viví pues muchas experiencias que me acercaron a nuestro Señor. Los jesuitas tienen un campo, pues una cosa que le llaman curso taller, que es como más o menos como un campo de verano, más o menos. Y ahí yo veía a nuestro Señor, hice en 11 un retiro ignaciano, unos ejercicios espirituales de San Ignacio, eh, y ahí yo escuchaba la voluntad de Dios. Eh, Viví muchas experiencias, viví misiones, iba a misionar con los jesuitas y eso me llevó a tener una relación muy especial con ellos y a ver una vida en ellos muy linda. Y entonces cuando yo estaba en 11 y en ese momento de preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sales del colegio y qué vas a estudiar? Yo desde muy chiquito tuve muy claro que yo quería estudiar periodismo, que yo quería ser periodista deportivo porque me gustaba mucho el deporte y yo quería verme ahí. Quería verme, o sea, yo veía a la gente cubriendo deportes, a los periodistas cubriendo un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, un partido de fútbol. Yo decía, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese. Y desde muy pequeño me puse a empeñarme en eso. Entonces, pero cuando estaba en 11, yo veía esa vida de los jesuitas y yo decía, wow, o sea, como que también muy lindo la vida de un sacerdote. Y Mm. yo me cuestioné mucho, pues no mucho, pero sí me cuestioné un poco como y el sacerdocio, qué tal. Pero bueno, lo dejé ahí también, pues lo que te digo, no estaba como muy cercano integralmente hablando. También tenía novia y todo el tema, entonces pues no fue una pregunta que me la llegué a hacer tan profundamente. Me gradué del colegio eh, y cuando yo estaba como en segundo semestre, o sea, yo entré a una universidad jesuita, también de la misma corriente de mi colegio, y a pesar de todo, pues no era como que en las clases no es que te dieran un ejemplo muy católico, ¿no? Entonces hablaban que el aborto es lo bueno, que esto es lo otro, que Y la eso, iglesia no. Y eso yo sí me, decía, eso me pone muy triste, ¿no? O sea, porque, por sí, ejemplo, ojo, yo sé que esas cosas pasan, ¿no? Y disculpa que te interrumpa, pero sí, no, yo ahorita que tengo a mi bebé de 4 meses, estamos como en esas preguntas no existenciales, o sea, con tantas cosas que de la ideología de género, que el progresismo, el aborto, la feminista, o sea, nos gustaría buscar colegios católicos, pero pues también han tenido como la experiencia que tú has contado, pues no vamos a etiquetar que todos sean iguales, pero pues tristemente se ve y es muy triste, o sea, y no lo puedo entender, o sea, no lo puedo entender y oramos mucho para que pues sean coherentes, colegios coherentes. Y pues antes que nos cuente tu experiencia precisamente con ese tema, te pido un segundo acá para darle las gracias a Ángeles Loera por su donación que hizo acá para el canal. Muchísimas gracias, Ángeles Loera, por tu donación. Nos está pidiendo también que le den like. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal, porque eso lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Las personas por allí estuvieron preguntando que cómo se hacen donaciones. Acá mismo en los comentarios hay como un signo por allí como de dólar o de peso, ahí tú le das y puedes hacer una donación. Y las personas que no pueden, no se preocupen, no, con su oración es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Ángeles, por tu donación. Entonces, sí, cuéntame esa parte de la universidad porque pues es la realidad también. y bueno, entonces yo cuando estaba en segundo semestre me acuerdo muy bien, eh, yo empecé, pues mis amigos también los amo con el corazón, pero pues no son creyentes. Y, y yo veía a veces en la universidad a gente como con sacos, con cruces o algo, y a mí eso me empezó a llamar la atención. Y yo una vez me acuerdo muy bien, estaba estudiando para una clase y estaba yo solo en la biblioteca y
en ese momento pensé que por casualidad, ahora sé que era el Espíritu Santo o el Sagrado Corazón de Jesús brotando en mi corazón, y me puse a buscar así, cogí este computador y me puse a buscar grupos juveniles católicos Bogotá. Y yo empecé a pensar como, es que tal vez eso es lo que me ha alejado de Dios, eso es lo que me ha alejado de mi fe, eso es lo que me ha alejado de la iglesia, como no vivir. O sea, yo toda la vida he estado en grupos de oración y de rosario que me ha gustado mucho, pero todos eran pues viejitas, Dios te salve María. Entonces, a mí, pues, y lo que les decía al principio, por eso hacía mucho énfasis, lo que les decía hace un rato, que eran pues mis amigos diciéndome, no, es que eso ya pasó de moda, no, es que vea, ¿quién cree ahora? Y yo decía como, yo no puedo ser, y mis hermanas y yo no podemos ser los únicos jóvenes católicos en el mundo. Tienen que haber más, tienen que haber más, tienen que haber más que vivan la fe como nosotros, incluso de una manera más intensa. Entonces, bueno, eso se quedó ahí, conocí pues ahí como o sea, eso fue una búsqueda que no duró más de 10 minutos y yo veía fotos y me salía como Regnum Christi, eh, cosas así que yo nunca había escuchado y yo decía, wow, wow, pero ya, se quedó ahí. Nunca, pues por un tiempo largo nunca lo volví a tocar hasta que mi hermana mayor, ella, pues, ella conoció a una persona de la edad de ella desde el colegio, pero pues una niña de otro colegio, que por cosas de la vida se conocieron y ella era católica, muy católica. Y invitaba en ese momento, cuando mi hermana mayor tenía como unos 15 años, la invitaba como a encuentros juveniles católicos. Pero pues mi hermana no se quedó ahí, fue a unos, pero nunca volvió. Y por cosas de Dios, yo a ella la conocí, a esta niña la conocí, la vine a conocer como en 2018 más o menos, y yo empecé a ver que ella pues sí hablaba de Dios, que ella decía que estaba en este grupo, en el otro, en otra cosa, en la otra, y yo decía, wow, qué chévere, yo quiero eso, pero lo veía como, o sea, era como un deseo, me ardía el corazón y yo era como, quiero hablarle, pero nunca me atreví hasta que al cabo de unas semanas ella no sabía que mi hermana y yo éramos hermanos, ella no sabía, además porque ella cuando conoció a mi hermana tenía el otro apellido, entonces pues no hilaba los puntos. Entonces ella en 2018, en agosto, invita a mi hermana a una hora santa de jóvenes, de puros grupos juveniles. Y yo escucho, yo en ese momento estaba como en esa etapa de rebeldía, pero ante los ojos de los demás, ¿no? O sea, yo solo vivía mi fe, iba a la Eucaristía, rezaba a veces el rosario solo, iba con mis hermanas también a la Eucaristía, con mamá, pero ya, nada más de eso. Pero entonces mis hermanas sí eran como más de nutrirse un poco intelectualmente y me hablaban de un tema de lo otro, pero yo era muy reacio. Entonces ellas no me invitaron a nada, pero las escuché a ellas hablando y yo les dije como, oigan, yo quiero ir, pero así con una felicidad muy grande, como yo quiero. Y ellas quedaron como, bueno, de una, vamos. Terminamos yendo, eso fue un sábado en la noche y me acuerdo que entramos a esa parroquia toda llena de jóvenes, toda llena de jóvenes y nosotros tres nos mirábamos como, wow, ¿qué es esto? Todos arrodillados frente al Santísimo, orando por varias horas, porque fue pues una jornada de oración larga, y éramos como, wow. Y entonces yo vi, y estamos ahí orando, y de la nada dan como un espacio en la oración para cantar, y empieza a cantar, pues nosotros habíamos ido a muchas vigilias, pues vigilias de noches enteras, de 9 de la noche a 6 de la mañana, y pues de cantar, de oración y todo, pero lo que digo, siempre de gente grande. Y esta vez empieza a cantar una persona y yo lo miro y es un muchacho como de mi edad y se empieza a erizar la piel y yo tenía al lado a mi hermana menor y yo le digo como, ¿qué es esto? Y él cantándole a Dios y a la Virgencita María de una manera impresionante. Yo decía, se me erizaba la piel y yo decía, wow, 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 wow. Y pues nada, me acuerdo que al final de esa hora santa dijeron como, bueno, aquí somos 5 grupos jóvenes de grupos católicos juveniles, pero los que no conozcan, de los que no, quienes no pertenezcan a ninguno, pues pueden acercarse y pues los ubicamos. Y me acuerdo que yo fui corriendo y yo le decía a mis hermanas, vamos que se van a ir, yo no sé qué. Y, y yo dije, bueno, yo quiero un grupo de oración.
yo quiero un grupo de oración. ¿Cuántos años tienes? Yo tenía 22 años en ese momento, actualmente tengo 27. eh, y me dijeron, bueno, hay un grupo que se llama FTA, ¿lo has escuchado? Y yo, tengo ni idea. Me dijeron, bueno, es un retiro, tienes que hacer un retiro. Ellos se reúnen presencialmente cada semana, hacen pues oración, rezan el rosario y se forman en la fe. Y yo, de una, eso es lo que yo necesito, ¿cuándo puedo ir? Y yo no sé qué, y me dijeron, no, tienes que hacer primero el retiro. Y yo, listo, de una, yo voy a un retiro. Entonces ahí me presentaron a la persona que cantaba, que él pertenecía a FETA, y era como el representante de FETA en esa hora santa, y hoy en día somos grandes amigos, y pues, es un amigo que puso nuestro Señor en mi camino, y entonces nos intercambiamos contactos y él me empezó a enviar formularios, pero siempre estaban ocupados, o sea, cuando me los mandaba me iban a escribir y no, ya estaba lleno el retiro. Pero entonces a veces también se le olvidaba a él enviarme el formulario, entonces yo siempre le insistía como, Nicolás, por favor, no te olvides de mí. A veces me lo encontraba en misa y apenas acababa la misa yo lo perseguía y le decía, Nico, acuérdate de mí, por favor. Y bueno, como a los 6 meses, eso fue en agosto de 2018, y en febrero de 2019 hice el retiro de FETAO. Y yo me acuerdo que esos días previos, o sea, cuando ya pude pagar, porque me acuerdo que cuando me dijeron del retiro, eso fue como semana y media antes, y me dijeron como, quedan muy poquitos cupos, tienen que inscribirse rápido porque usted sabe que esto se llena todo. Y me acuerdo que yo le dije, mamá, y mi mamá me dijo, no, vete y paga ya, yo no sé qué. Lo pagué de una, y cuando me confirmaron el cupo fue como, wow, como una alegría muy grande en mi corazón. Y me acuerdo que esos días previos yo era como alegre, y recuerdo mucho el viernes en la mañana yo le decía a mi hermana menor como, me voy a afetar, hoy tengo el retiro, no, tengo que llegar súper puntual, ma, no vayas a hacer nada, me tienes que llevar, tengo que ya estar a las 5:30, no puedo llegar tarde porque después comienza el retiro, no me puedo perder nada. Y me acuerdo que era una felicidad muy grande, pero una felicidad de Dios, era de Dios. En este último año especialmente he estado con una amiga, con unas amigas haciendo un apostolado muy grande del Sagrado Corazón, pero yo no había caído en cuenta que, o sea, cuando empecé a nutrirme de qué es el Sagrado Corazón, o sea, ahí empecé a identificar, era el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, que se une con el mío y brotándome ese deseo, ardiendo con su fuego, era yo que te quería cerca de mí. Y cuando yo decía al principio, Dios siempre tiene un plan, o sea, de pronto no era su plan que yo en mi juventud me acercara, o de pronto sí, de pronto, o sea, él quería que yo viviera un poquito del mundo para que comparara como los dos mundos, como, ¿qué quieres? ¿Vivir conmigo o vivir sin mí? ¿Cuándo te sientes realmente feliz? ¿Poniendo tu felicidad en las cosas mundanas o en las cosas del cielo? Y, y ahí cuando sopesaba eso, era como, no, o sea, yo realmente feliz, es esto lo que me hace feliz a mí. Se nota, Entonces, creo que se nota porque lo demuestras en tu sonrisa, en tu mirada y obviamente pues se nota que pues el Señor allí está presente y ha sanado todo esto que pues tuviste que vivir como dices tú, pues hay veces que pensamos que las cosas nos suceden porque pues Dios nos las manda y Dios nos castiga y pasan situaciones y pues no necesariamente ocurre de esta forma. Y te quería preguntar algo que yo sé que probablemente muchas personas se lo están preguntando en este momento que estamos en vivo. Alguien preguntó por allí por qué decía 8 horas. No, hace 8 horas se publicó el link, pero estamos totalmente en vivo. Son las 9:44 p.m. hora Colombia, ¿okay? Así que estamos en vivo. Pero bueno, luego esto lo van a ver también personas en diferido. Se van a preguntar, ¿qué pasó con tu papá? ¿Tu papá aún vive? ¿Tu papá lo lograste perdonar? ¿Oras por él? O sea, ¿cuál es la situación de tu papá actualmente? bueno, por muchos años, nosotros sí, una enseñanza muy grande de mi mamá era pues, que oráramos por él, que oráramos por él, por su salvación, para pues, que Dios tuviera misericordia de él, por su conversión, para que Dios lo tocara. Resulta que nosotros, cuando muy pequeños, pues él tuvo una novia.
Tuve una novia y esa novia tenía una hija que tenía casi mi misma edad, ella es un año mayor que yo, pero entonces con ella nos la llevábamos muy mal, muy mal. Y yo en lo particular le tenía muchos celos a ella porque pues vivía con él, viajaba con él decía que no tenía plata para nada, pero pues él era, viajaba, se la llevaba a Estados Unidos, se la llevaba pues a muchas partes y pues, nosotros acá. Entonces yo crecí con una herida muy grande por eso. Y y mi mamá siempre oraba mucho por ella. Cuando pues rompimos todo el lazo, decía como, es que ella vive con él, ella Claro, está puede estar viviendo con el peligro pasando en lo su casa. mismo, claro. O sea, yo no quiero que a ella le pase lo mismo que le pasó a ustedes. Y ella oraba mucho por ella, mucho, 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 mucho por ella. Y esto es un testimonio muy grande, esta es prueba del poder de la oración y que Dios realmente sí existe y toca corazones. Hace 3 años y medio, antecitos de la pandemia, antecitos de que comenzara la pandemia. Bueno, o sea, yo hice FETA y me volví ya muy cercano a FETA y FETA, más allá de ser como de, o sea, como, conocí a Dios ahí, no, fue un retiro de como de reconocer a Dios, como de reconocer De los momentos confirmar. en que Dios estaba en mi vida. Y, y pues se convirtió en mi comunidad, lo que dije al principio, o sea, sin comunidad no podemos vivir nuestra fe, sin comunidad no somos nada y con comunidad lo podemos todo. Y ahí he conocido, o sea, si antes yo no conocía y no tenía amigos en la fe, aquí he conocido personas que han sido, me han salvado, me han salvado. Y me han mostrado el cielo Mm. y en ellos he visto los ojos de Dios totalmente. Y gente que me ayuda y me ha ayudado a crecer y a descubrir cuál es y me ha llevado como a ese camino de descubrimiento de la voluntad de Dios y demás cosas para yo poderme acercar a la fe. Pero dentro de todo eso, eh, me acuerdo que en una hora santa de Fetá, yo me levanté en un momento y vi para atrás y la vi a ella, a la que fue en su momento mi hermanastra. Y yo quedé, o sea, yo a ella nunca la había visto. Ay, con ella sí tuve un encuentro en la universidad, vimos una clase juntos, como en segundo Wow. semestre, pero no nos hablábamos, era muy incómodo, muy, muy incómodo. No nos hablábamos para nada, pero ahí fue como, o sea, ¿tú qué haces en un espacio de Dios? Bueno, no nos hablamos ni nada, pero ese encuentro sí se quedó clavado en mi mente y en mi corazón, y en el corazón de ella también, porque eso fue en 2019, y en 2020, antecitos de la pandemia, ella nos escribe a mis hermanas y a mí, y nos dice, pues nos envía un mensaje súper largo, y nos dice, oigan, es que pues nos hemos encontrado en muchos espacios de Dios, ustedes no lo saben, pero tenemos muchos amigos en común y casi todos son de Dios, o sea, esto es por voluntad de Dios que quiere que nos encontremos y nosotros nos mirábamos y nos decíamos como, ¿qué? O sea, y ya hablándonos de la voluntad de Dios, que espacios de Dios, que esto, que lo otro, o sea, qué carajos. Si su mamá era igual que mi papá, su mamá era igual, y su papá no creía en Dios. Y nosotros decíamos, ¿qué carajos, qué pasó acá? Decidimos decirle así, encontrarnos con ella y tuvimos una reunión con ella y ella nos explicaba todo y nos decían, mi mamá y su papá ya se separaron hace unos años y nosotros le decíamos como así, o sea, ¿tú cómo tuviste ese acercamiento a Dios? Y nos decía, no me pregunten por qué, pero cada vez que su papá se acercaba a mí, yo tenía o sea, la necesidad de orar. O sea, yo no me sabía nada, yo no me sabía un Padre Nuestro, yo no me sabía un Dios te salve, nada, pero cada vez que su papá se acercaba a mí, yo hacía el esfuerzo y lo recordaba. O sea, su Pero él papá, que también es su papá. no, o sea, nos decía su papá, o sea, mi papá. Ok, pero que era el papá de ella también. No, 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 era el padrastro. Ah, ok, ok. Era la hija de la novia de mi papá. Ok, ok, ok. Era la hija de la novia de mi papá. Pero vivía con él. Ok. Entonces, ella decía, o sea, no, no me digan, no sé por qué, pero siempre tenía la necesidad de orar, pero decía, o sea, esto de pronto les va a doler, pero a mí nunca me tocó, él nunca me hizo nada y todo lo contrario, él conmigo fue muy bueno.
Decía, él conmigo fue muy bueno. Por eso a nosotros nos costaba creer mucho lo que ustedes decían. Entonces nosotros decíamos, ¿tú sí nos crees? Y decía, sí, sí, yo les creo totalmente lo que ustedes siempre dijeron, porque por eso fue que mis papás se separaron, mi mamá se separó de su papá, y nosotros, ¿cómo así? Digo, yo ya en un momento estaba sola en la casa y le empecé a descubrir películas pornográficas, juguetes pornográficos, juguetes sexuales, y ahí pues yo empecé a identificar que él tenía como un desorden sexual. Le encontré pastillas que yo no sabía de qué era y yo me ponía a buscar en internet y eran pastillas de enfermedades venéreas de transmisión sexual. Wow. Y hasta que un día yo le cogí el computador de él porque se me dañó el mío y cogí el de él, yo le conocía la clave de él, él no sabía que yo me sabía la clave de él y me metí a él para hacer un trabajo y yo lo abrí y pornografía infantil, Dios santo. videos de él teniendo relaciones sexuales con hombres, con niños. Dios Mm, santo. encontré una notificación de la Interpol de que estaba siendo buscado, que estaba en una circular roja de la Interpol por pornografía infantil. Mm, y a mí se me fue al piso todo cuando ella nos cuenta eso. Se me fue al piso todo porque pues yo dije, pucha, tanta oración que hemos hecho por su conversión. Yo de pronto decía, bueno, o sea, yo no quiero, o sea, yo no busco su conversión como para que él vuelva y me pida perdón y tengamos una vida como, Por su salvación. sino por su salvación, para que, pues, una muestra más de que Dios es fiel. Y pues a mí se me cayó todo, se me cayó el mundo, eh, pero pues nada, a partir de ahí no he vuelto a saber nada de él. Eh, sigo orando por él, por su conversión. No sé, o sea, eso fue hace 3 años, no sé qué ha pasado de 3 años para acá. Pues con Cami, que es la que era mi hermanastra, la que fue su hijastra, tenemos una relación no muy buena. Que por cosas de la vida terminamos después en un grupo del Rosario juntos. Y hoy en día nos encontramos en horas santas, en misa, en esto, lo otro. Eh, pues tenemos una muy buena relación y ella es una mujer súper de Dios. Pero bueno, nada, ella tampoco no sabe nada de él, sus papás rompieron totalmente contacto y bueno, mm, sigo, o sea, esa es la conclusión. A día de hoy sigo Este, orando por él. esto, yo, pues Santiago, ya ayer tuvimos un testimonio súper fuerte y yo desde marzo he tenido testimonios, pero pues pocos como este, porque desde el lado pues espiritual y también desde el lado pues del daño que puede hacer un ser humano, ¿no? Y o sea, no me quedo sin palabras porque pues es muy duro y no puedo lograr imaginar pues todo lo que ustedes sufrieron y es algo que pues que tú hoy lo estés contando desde con esa pues, sonrisa, pues a pesar de todo eso es la gran muestra de la misericordia de Dios, porque pues yo estoy seguro que una persona sin Dios, un niño que no busque a Dios después de haber pasado todo esto, creo que hoy no la estaría contando. Quizás no estuviese vivo, quizás se hubiese quitado la vida, quizás estuviese perdido en las drogas y que tú y tus hermanas pues estén en los caminos de Dios es un milagro de Dios, sin Sí, duda. yo por eso decía en un momento, decía mucho énfasis que siempre Dios está con nosotros, así nosotros no lo reconozcamos, siempre está con nosotros. Y es todo lo que tú acabas de decir. A pesar de todo lo que nos pasó cuando pequeños, yo nunca fui un niño como retraído, pues cada uno, o sea, sí tuve heridas de otro tipo, mis hermanas también de otro tipo, diferentes a las mías, pero yo en particular no fui un niño retraído, no fui un niño solo, no fui un niño de pocos amigos, todo lo contrario, gracias a Dios fue un niño que siempre le gustó como socializar, tener amigos, ser alegre, ser siempre feliz, siempre tener una sonrisa en la cara, y pues eso era Dios,
eso era Dios como, pucha, a pesar de todo esto, la fortaleza. Y por más de que nosotros, o sea, tuvimos cuando pequeños, empezamos a tener una ayuda psicológica muy grande, también unos ángeles de Dios increíbles porque son unas psicólogas católicas con las que voy incluso tenemos una, Eso es importantísimo. sí, con una tenemos un contacto muy grande, y ellas nos ayudaron a sanar todo esto, sanar todo esto. Y uf, uf, con ella fue con quien por primera vez yo conté todo, todo lo que había pasado, todo lo que vi que él le hacía a mi hermana menor. Bueno, conté muchas cosas. Em, entonces, pues, también fue como Dios a través de ellas, Dios a través de las personas, de ayudándonos, de sanando nuestro corazón. Cuando hice FETA, una de las grandes cosas que me pudieron pasar y es que conocí a una monjita con la que sigo, tienen una cercanía muy grande hoy, es como si fuera una directora espiritual para mí, hacíamos talleres de sanación de heridas. Ella es experta en sanación de heridas, entonces iba allá, o sigo yendo allá a sanar esas heridas y a descubrir que si bien he sanado muchas cosas, hay otras que no sabía que tenía que sanar. Y, y bueno, ese ha sido el proceso. Con ella también empecé a vivir algo muy grande y algo que ha sido muy importante y creo que todos tenemos que vivir y es preguntarnos lo que decía al principio. Dios tiene un plan para nosotros, pero a partir de ahí fue que yo me pregunté cuál es el plan que Dios tiene conmigo. Entonces ahí empecé a discernir mi vocación. En el año de la pandemia, incluso antes empecé a transitar el camino de discernir mi vocación, sobre todo desde el punto sacerdotal, eh, con los jesuitas, pero bueno, llegó la pandemia, igual yo lo seguía haciendo, con mi director espiritual nos seguíamos reuniendo virtualmente, eh, pero después de un tiempo discerní que esa no, o por lo menos en ese momento, esa no era la voluntad de nuestro Señor, que también, pues, lo que dije en un momento, que desde muy chiquito he tenido como Sí. ese sueño que he querido vivir profesionalmente y yo lo oraba mucho, desde muy chiquito lo he orado y también en la universidad lo oraba como Señor, que sea tu voluntad, si es tu voluntad, muéstramelo. Y se abrieron las puertas y hoy trabajo en un canal muy importante de Colombia, pues haciendo eso que me gusta. Pero entonces, sí, como que ahí hubo un momento en el que dije como, bueno, tal vez no es desde el punto de vista, no es desde el punto sacerdotal que Dios quiere que le sirva, pero Dios efectivamente quiere que le sirva desde un lado. Hoy estoy como en ese limbo, como preguntándome nuevamente, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Ya desde el punto como más terrenal, como, bueno, no me quisiste sacerdote, pero ¿cómo quieres que te sirva? Porque necesitamos familias santas, necesitamos laicos santos, eh, que nosotros seamos iglesia, no como, porque a veces está ese concepto de, bueno, yo voy a orar a la iglesia y puertas para afuera sobre otra cosa, no, que nosotros seamos iglesia en todo momento. Y a veces las personas con los sacerdotes, con las religiosas, tienen como ese, como, ah, no, pues esta persona es sacerdote, esta persona es monjita, entonces pues de lo único que me hablar es de Dios y pues ya está, pero que vean el ejemplo de uno, una persona del día a día, una persona normal, una persona como uno que le entrega su vida a Dios, pues de pronto eso es lo que Dios quiere conmigo, de pronto eso es lo que sigo discerniendo y también desde qué punto. O sea, ahorita pues tengo mi trabajo todo, pero también ya me estoy preguntando como, Señor, si quieres que yo siga trabajando, siga siendo periodista deportivo o cómo quieres que te sirva. De hecho, te iba a hacer esa pregunta, porque precisamente, pues, desde cualquier lugar nosotros podemos llevar la palabra de Dios y sí, pues Dios nos llama al sacerdocio, al matrimonio, o a la vida consagrada, o pues a ser un médico que pues a sus pacientes también les hable del amor de Dios. Mira cómo esa psicólogo te ayudó tanto y es una psicóloga católica, o sea, sí, el Señor nos llama por tantas partes y pues como hablas tú, precisamente pues estás en un canal de televisión muy exitoso acá en Colombia, pues, y que su señal también llega a otras partes del mundo.
pues generalmente se logra ver que pues en el mundo del espectáculo, porque a pesar de que tú estás en el área del deporte, pues al final un canal de televisión pues es espectáculo, es variedad, es entretenimiento, ¿no? Y se ve mucho precisamente cosas que no están del lado de Dios, pues hay mucha promiscuidad, infidelidades, banalidades, superficialidades. Entonces, ¿cómo tú vives la fe dentro de un ambiente que quizás no es mucho de fe, o más bien eso te ha dado pie a que tú pues evangelices en medio de ese ambiente? Es muy duro, es muy duro, realmente es muy duro. Eh, Lidiar con muchos egos también. Es muy duro porque pues lo que dices ahí, como entre más sobresales, entre más pantalla tienes, yo no trabajo en área de televisión, trabajo en área digital, o sea, más tras bambalinas, pero igualmente se ve como, uy, Claro. entre más figures esto mejor, entonces es como mantener la humildad, eh, y pues eso o sea, eso me ha mostrado como muchas cosas bonitas, en el sentido de cuando yo entré, después ya llevaba como unos 6 meses, yo ya llevo 2 años y medio, hace más o menos año y medio estaba con esta monjita que te digo, que ha sido con una clase de director espiritual para mí, también es de muchos dones, por toda mi historia de vida, por todo de lo espiritual, digamos que yo creo mucho en eso de los dones y me trato de acercar a personas que crean en eso. Entonces, pues con ella he discernido muchas cosas y yo le preguntaba eso, como, ¿yo cómo puedo servirle a Dios desde un canal de televisión, desde siendo periodista deportivo? Y ella me decía, mira, tú estás haciendo una labor muy grande porque con tu vida estás evangelizando. Con el hecho de llegar con una sonrisa a, a tu puesto de trabajo, de personas que de pronto tienen la vida hecha nada y que no creen en nada y que por eso no tienen esperanza en nada, y que tú llegues así como con una sonrisa y que también tengas problemas de diferente tipo, pero que también tengas problemas y muestres que la única esperanza está en Dios y que ese sostén está en Dios, ahí está tu obra. Y me acuerdo que hace un tiempo yo leí algo que decía que tu vida sea el primer o hasta a veces el único evangelio que alguien va a leer. Entonces, más que nosotros llenarnos la boca de Dios y de esto y de lo otro, que lo realmente importante sea lo que uno muestra. San Así Ignacio es. Loyola dice, San Ignacio Loyola dice, dar más en las acciones que en las palabras. Y ahí es cuando yo digo que en efecto, y pues en todo este camino que he vivido a partir de ahí, he encontrado, o sea, como, como lo que dice San Agustín, de la razón y la fe van de la mano, pues darle como coherencia a mi fe con mi vida y mostrarlo. O sea, por ejemplo, poner historia, lo de hoy, o sea, repostear tu historia de, le voy a contar mi testimonio, es duro, pero es como, yo lo pensaba como, es lo que necesita Dios, es lo que necesita Dios, que seamos luz en la oscuridad. Quién sabe que alguien de mis amigos, de mis seguidores me esté viendo y sea como, "Güey, madre, esta persona que yo he tenido Claro. cerca viviendo esto Y, y y es tan duro en el mundo que vivimos hoy de la cancelación, el rechazo, el qué pensarán los demás, que sí, inclusive pues a veces ¿sabes? Sí, nos avergonzamos hay muchas veces de la fe. sí, Ya me ha pasado inclusive varias veces y pues ojo, si la persona está viendo este video o las personas, pero me ha sucedido de que pues vienen invitados, se abren, así como tú lo hiciste el día de hoy, pues cuentan su testimonio y todo eso, y luego el enemigo comienza a atacarles, porque a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado probablemente, y nos toca y comienza a tocarnos ahí el oído. Mira lo que estás diciendo, te estás exponiendo, la gente se va a burlar de ti. Y hay gente que me ha pedido, después que pasamos aquí 2 horas hablando, contando el testimonio, me ha pedido que borren los videos. O sea, por cualquier razón, se arrepintieron. Y ese es pedirle fortaleza al Señor que nos precisamente, pues en esos momentos tenemos que ser más fuertes, porque por supuesto que vamos a ser cuestionados por nuestra fe,
Pues por supuesto que va a haber gente que nos va a decir que estamos locos, por supuesto que a eso Jesús no dijo que iba a ser fácil. Jesús dijo, toma la cruz y sígueme, o sea, por mi Exacto. causa vas a ser perseguido, eso no lo dijo Jesús, ¿me entiendes? Entonces hay que ser fuerte en todo esto y te doy las gracias por tu valentía de pues abrirte de esa forma y contar lo que pues viviste, pero lo más importante, lo que ha hecho el Señor en tu vida y que pues esas cosas no pues influenciaron de una manera que te dañaron la vida, sino que pues el Señor te fue sanando hasta que hoy en día pues eres una persona totalmente feliz y que le sirves, ¿no? Y por allí me estuviste comentando que pues empezaste también como un apostolado en redes sociales. Cuéntame, porque pues para que las personas que están viendo esto ahorita en vivo y luego en diferido, pues puedan seguirte en las redes sociales, pues en tanto si la personal, pues si la quieres dar, o pues en esta del apostolado. Para eso iba. Y es que em, también adentrándome en este mundo del periodismo y todo, pues me he dado cuenta que pues, fue pucha, que los medios em, emiten mucha información basura. Sí, total. Y eso finalmente es lo que tú lees y lo que tú vas viendo que está bien. Entonces, por ejemplo, no sé, si todos los medios del mundo van a hablar del empoderamiento femenino y del aborto y esto y lo otro, y que porque eso es algo de salud pública y porque es un derecho para la mujer, yo no sé qué, pues al fin y al cabo tú, si eres ignorante en el tema, pues vas a decir, ah, es que esto está bien. Claro. Entonces me di cuenta como, madre, cómo desde mi profesión puedo servirle a nuestro Señor, pues mostrándose, haciendo como ese periodismo que evangeliza, que muestra, esta es la verdad, esta es la vida, este es el camino. Entonces, pues, con esta monjita, con esta directora espiritual, ella me decía como, eh, evangeliza, tú lo puedes hacer con las redes. Entonces creé este canal de Instagram en el que la verdad lo voy a decir abiertamente y cualquier persona que se entra, pues puede ver, si tú ya lo viste, pues te vas a dar cuenta que no está muy actualizado, también pues, no sé, Sí, sí. Vi que por tenía muchas poquitas cosas. publicaciones. Sí, por muchas cosas no lo he tenido activo, pero ya estoy con el plan de reactivarlo. Hágalo, hágalo. Y verás, Tienes toda el carisma y el estudio para hacerlo y el amor a Dios. O sea, Dios te va a ir guiando. Si yo que no gracias. sé nada de periodismo, ni de televisión, ni nada, mira cómo el Señor me ha ido bendiciendo con este canal. Estoy seguro que contigo lo va a hacer de igual forma o mucho más. Que así sea. Que así sea, sí, señor. Entonces, pues es eso, es como evangelizar y mostrar la verdad de las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, explicar qué es el sínodo, la sinodalidad, qué se hace ahí, desmentir esa cantidad de rumores que dicen, no, es que se va a Total. cambiar la iglesia. No, ¿qué es esto? Expliquemos. ¿Por qué el aborto no es bueno? ¿Por qué los católicos no debemos creer en el aborto? Ese tipo de cosas, como qué es lo que está pasando con la iglesia en Alemania, explicar ese tipo de cosas, como ser una verdadera herramienta de evangelización de la Iglesia Católica. Claro, pero no nos dijiste Ven y verás. el Ven y ven. verás, en Instagram se llama @veniverás.ven, v y v. Ok, ven y verás punto, Ven y v. De ese ven y ven verás, o y sea, v minúscula, y, v minúscula otra vez. perfecto. De todas maneras, yo voy a dejar acá en la descripción de este video, voy a dejar el link, ok, de pues las redes sociales para pues las personas que quieran seguir, pues allí y pues nuestro hermano Santiago se va a comprometer que va a seguir o lo va a activar y va a ser contenido pues precisamente pues para evangelizar pues y utilizar ese talento que pues el Señor le ha dado y ponerlo a su servicio. De verdad que, Santiago, para mí estas casi hora y 40 minutos, pues ha sido un testimonio que por supuesto ha tocado muchas emociones y estoy seguro que pues a todas las personas, a ti mismo, obviamente, pues no, pues hablar de estas cosas, a pesar que la has sanado, pues por supuesto que para nadie es fácil pues recordar cosas que pues fueron duras, obviamente, en su momento, pero pues nos alegramos de cómo el Señor, pues tanto tú como tu familia, pues lo sacó adelante y pues hoy en día pues son unas personas que le aman, que le sirven
y te doy gracias por ello y que mantengas siempre esa alegría. No sé si tienes ya pues como una última palabra para pues, decirle quizás a personas que pues estén pasando situaciones parecidas a la que tú viviste o situaciones complicadas que sientan que pues no tienen esperanza de salir de ellas. ¿Qué le dirías a esas personas? No, que realmente la esperanza está en Dios, la esperanza está en nuestro Señor, la esperanza está en la iglesia, en la comunión. Comulguemos, comulguemos, vivamos los sacramentos, vivamos la reconciliación, el rosario, o sea, pucha, el rosario para acercarnos a Jesús a través de la Virgen María es importantísimo. Eh, Acercarnos, acercarnos. Yo por eso, pues, con el tiempo le he quitado el miedo a evangelizar también a través de mis redes personales, porque pues eso es lo que acerca, o sea, lo que te digo, o sea, tú te contagias de lo que ves, entonces Claro, uno no sabe a quién le puede estar sirviendo esto. O sea, yo no sé si de pronto la persona que yo menos me imagine haya visto mi historia hoy, estoy viendo esto y me escriba o diga como, wow, yo quiero eso. claro. Eh, Hay personas, yo a veces reposteo retiros de feta y son como yo quiero, yo, ¿qué? Y eso es Mm. lo que a mí me ha venido quitando el miedo, como escuchar esos pequeños testimonios, ver esos pequeños testimonios, eso es lo que a mí me ha venido quitando el miedo. Y también, pues, no personas que vienen directamente de mí, de pronto ver amigos que me decían, no, es que yo no creía en nada y viví esta experiencia y ¡pum! Eso es lo que a mí me ha venido quitando el miedo y realmente que nos quitemos miedo porque a veces creemos que estamos solos. Lo que yo decía al principio, o sea, yo pensé que mis hermanos y yo éramos los únicos católicos en el mundo y no, cero, cero. Ahorita en julio, agosto estuve en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Wow, qué bonito. Yo estuve Pucha, En Panamá, en esta sí no pude ir porque mi hija nació para esa fecha. Bueno, también ya tengo más de 40, pero igual de espíritu súper joven. Pero qué bonito que estuviste allá. sí, fue pucha, o sea, millones, o sea, eso eran ríos de gente. Y eso Sí, fue lo que a mí más me conmovió el corazón, ver a millones de jóvenes, o sea, jóvenes que bien podrían estar en una rumba, total. drogadicción, perdidos. Igualmente, a ver, o sea, o sea, yo no es que, o sea, yo puedo contar todo esto, pero no es que yo todo el día y un viernes en la noche, todos los días me la pase así como rezando camándula, no. A partir de esto yo también he aprendido a, como dice San Agustín, razón y fe, he aprendido a cómo poder vivir eh, en el mundo sin ser del mundo, como Sí, ser total. consciente de que nosotros somos extranjeros acá y que nuestro real mundo es el reino de los cielos. Pero entonces poder disfrutar, tomarme una cerveza, Sí, poder brindar yo lo con mis hago con mis amigos, amigos de igual forma hacer, y con... hacer las fiestas momentos de vida, momentos de vida. Y los momentos de vida están para vivirlos, para verlos con coherencia, sanamente, pero vivirlos. Sanamente, claro. Entonces, bueno, o sea, pucha, ese es el mensaje que les doy, que realmente no estamos solos, que hay millones de jóvenes que quieren vivir esto y que si usted es católico y a veces quiere evangelizar o hablar, o el mejor consejo que le doy es con su vida, evangelice con su vida. Y si quiere evangelizar en redes o por lo menos por pequeño que sea, subir un flyer de un retiro o subir una historia, un video de una oración o algo, lo que sea, no tenga miedo que eso a alguien le va a servir. Realmente a alguien le va a servir. Y, y ya, yo iba a decir otra cosa, pero, bueno, por ejemplo, EFETA, o sea, EFETA es un retiro que nació en Colombia, aquí en Bogotá, en la parroquia de la Inmaculada Concepción hace 10 años, y hoy estamos como en 13 países, creo que ya estamos. Y Wow, hace poquito, hace mes y medio, hicimos el primer retiro en Cuba, que es un país en el que la religión está prohibida. wow, qué bonito. Entonces es como, y se sigue multiplicando y siempre es por jóvenes y por jóvenes que quieren traer y llevar y llevar. Entonces es como, sí hay jóvenes que quieren vivir este camino de la santidad y realmente hay muchas personas que quieren a Jesús en su corazón y que tienen a Dios en el centro de su vida. Entonces no tengamos miedo, no estamos solos, no es una moda. Abramos la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor, que Él siempre está ahí tocando. Lo que dije al principio, la fe es un regalo de Dios, pero también es una decisión humana. Demos ese primer paso.
Gracias, de verdad, Santiago, qué bonito. Por acá nos dice Marta Zurita, felicidades, Miguel, qué entrevista tan impactante desde Utah, Estados Unidos. Así hay muchísimos mensajes, pues luego los leeré en diferido y los voy a comentar uno a uno. De verdad que gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a las personas que luego van a ver esto en diferido. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 8:30 hora Colombia, así que si no eres muy tecnológico, anótalo en un papelito, 8:30 hora Colombia, Miguel Ángel Hidrogo, entrevistas en vivo, testimonio, y si no, lo puedes poner en tu celular con una alarmita para que te llegue siempre la notificación. Recuerda también al finalizar acá, puedes ver mis otros videos de los en vivos, también puedes ingresar para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de mis videos, entrar a mi grupo de WhatsApp y a mi grupo de Telegram, que lo vas a conseguir los links al finalizar este video en la parte de información. Allá están los enlaces para que entres al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram y de esa forma te van a llegar todos los links, los enlaces de cada uno de los videos, las horas, si hay algún cambio o algo imprevisto, siempre yo lo voy a compartir allí en los grupos. Mañana a las 8:30 vamos a tener un testimonio que pues realmente nos sigue mostrándonos el amor de Dios, pues una chica que estaba bastante confundida, no tenía pues su propia identidad, estaba totalmente confundida, ingresó pues a todos estos grupos LGTB, en un momento pues se declaró bisexual, luego lesbiana, luego empezó a vestirse como hombre y pues en un retiro fue tocada por la Eucaristía y hoy en día pues es ejemplo vivo del amor de Dios. Así que mañana a las 8:30 de la noche este testimonio, así que pues pueden compartir. Ya para finalizar, por ahí hay un comentario de Cristian González que dice, nadie debería tomar ni una cerveza. Pues querido hermano, te invito a que leas la palabra de Dios, pues mismo Jesucristo compartía el vino, de hecho fue su primer milagro. El problema es cuando nos emborrachamos. Hay veces que pues se nos pegan muchas actitudes de los hermanos evangélicos fanáticos que pues bailar hasta con la mamá es pecado, reírse es pecado, todo lo ven como pecado, todo lo ven como diablos y eso no es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo es la alegría, ¿ok? Y compartir una cerveza con tus amigos, estar felices, compartir, hablar de deporte, de tantas cosas, eso es evangelizar. O sea, ahora si tú te vas a emborrachar, ya eso es otra cosa. Así que pues querido hermano, creo que pues debes buscar más alegría en tu vida. Si no tomas, si no te gusta, por supuesto que pues no lo hagas, pero pues la persona que lo haga, pues no lo critique ni nada porque no está haciendo nada malo. Así que pues los quiero mucho, como siempre digo, se me cuidan, nos vemos mañana a las 8:30 hora Colombia. Chao, chao. Chao, chao, Dios los bendiga. Amén.